México registró 300.868.532 ataques de malware de octubre de 2018 al mismo mes de 2019, y eso representó un incremento de 31% comparado con el periodo anterior. Así, México se posiciona en la segunda región que más ataques cibernéticos registró en América Latina y es el noveno a nivel mundial. De esto vamos a hablar hoy aquí en Juzgue Usted. Doctora Cintia Solís, bienvenida, buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. Qué bueno que está nuevamente aquí en Juzgue Usted. Gracias. Gracias por venir. Ingeniera Enaela García Villera, bienvenida, buenas noches. Muchas gracias, gracias por la invitación. Qué bueno que está aquí. Gracias. Recientemente, Petróleos Mexicanos, primero y después la Secretaría de Energía, fueron víctimas de un ataque diagonal secuestro por parte de hackers internacionales. ¿Hay alguna forma de prevenir esto? Sí, sí hay muchas formas de poder prevenir esta situación. Hay muchas herramientas de seguridad informática que ya existen en el mercado, probadas por instituciones que además las han verificado para ver cuál es su efectividad en el mercado. Y en materia de justicia, ¿hay alguna previsión en derecho internacional también para castigar, para prevenir y castigar este tipo de eventos? Bueno, lo que pasa es que hay que entender, de lo poco que sabemos de lo que sucedió justo con Pemex y con Secretaría de Economía y otras, es que, bueno, fue un ataque justamente de ransomware, técnicamente hablando y jurídicamente hablando de extorsión. Tendríamos que conocer exactamente cuáles fueron los casos para saber si incluso podría encuadrarse en el 139 del Código Penal Federal y hablar de terrorismo, podría ser, ¿no? Habla usted de varios casos, no nada más de economía y de petróleos mexicanos. ¿Tiene noticia de que haya También habido Secretaría otros? del Trabajo. También Secretaría del Trabajo. Así es. ¿Y en qué consistió este secuestro de las páginas de Internet o de los servicios de computación de las dependencias? Lo que quieren primordialmente hacer es robarse la información que esté clasificada, que no sea disponible al público, para que con esa información puedan ejercer presión, violencia, incluso extorsión. Entonces, todo lo que forma o lo que busca un atacante es precisamente robar la información que no es pública, que está inmersa tanto de códigos de comercio como de infraestructura, como de cuáles son los secretos que nosotros tenemos para poder ser exitosos en la industria. Eso es lo que busca un atacante, robarse las entrañas de las empresas para con eso poder extorsionarlos o sacar dinero. Eso es un punto. El otro punto también es ya robarse dinero propiamente. Cuando estamos hablando de instituciones financieras que manejan dinero, pues eso es lo que busca un atacante principalmente. En estos casos se pedía un rescate en bitcoins. ¿Tiene usted noticia de que se ha pagado? A ver, aparentemente la versión oficial es que no hubo un pago y justamente en venganza o en revancha, posteriormente este grupo de hackers publicó la información en el caso de Pemex, que ahí ya podríamos encuadrarlo en otro tipo penal, en el 211 bis, justamente por la revelación de esta información. Pero aparentemente no se hizo el pago. Ahora, no lo sabemos porque tampoco se ha revelado mucha información públicamente. ¿Y quien hace uso de esta información comete algún delito? Sí, o sea, obviamente, ya haciendo el análisis completo de la conducta, podemos caer en el tema de concurso de delitos y analizando específicamente cómo se dio, incluso en el antes, podríamos saber si fue un robo de credenciales, entonces hubo un delito de usurpación de identidad, luego como tal ya el secuestro de la información, después la extorsión y tendríamos que ver exactamente cuál fue la secuencia ilícita. Si esta información, por ejemplo, el caso de secretos industriales, explotara para fines propios, entonces ya estarías en el supuesto de la ley de la propiedad industrial por el apoderamiento de un secreto industrial. O sea, tendríamos que analizar específicamente cómo se dio desde su génesis hasta las consecuencias y qué se hizo con la información. Hasta un tema de seguridad nacional, en el caso específicamente hablando de Pemex. Hablamos de las dependencias gubernamentales, de la empresa paraestatal, bueno, ya no es paraestatal, ahora es empresa productiva del Estado, aparentemente, Petróleos Mexicanos. Pero, ¿qué tanto las empresas privadas también pueden sufrir este tipo de ataques o los han sufrido? Las empresas privadas han sufrido muchísimos tipos de ataques. Del 2018 al 2019, México quedó en el 9º país de Latinoamérica, más bien en el 2º país de Latinoamérica en ser el más atacado después de Brasil.
eso significa que nosotros estamos siendo un blanco perfecto para poder atacarnos, porque tenemos industrias que son multinacionales, internacionales, y que además afectan todos los sistemas, desde la línea de consumo, hablando de retail, empresas financieras, telcos. La verdad es que todos estamos expuestos, desde nosotros como usuarios finales, porque estando en el mundo del Internet, estamos abiertos a todas las posibilidades. Entonces, cualquiera puede ser blanco perfecto, incluso hasta para venganzas de persona a persona, ¿no? No estamos solamente hablando de cuestiones en donde se roba la información para poder tener acceso a las empresas, que eso es una fuente complicada y grande. La mayoría de los atacantes empiezan por las personas, empiezan filtrándose ahí para poder llegar a las grandes corporaciones. Este tipo de ataques ransomware y los otros también que niegan el acceso, Ujú. ¿tienen una penalidad? Sí, o sea, obviamente, como le había comentado, haciendo el análisis completo de la conducta, pueden ser encuadrarlo en un tipo penal en lo particular o en distintos. Ahora, obviamente, si ya lo pudiéramos encuadrar en el 139, podría ser hasta 40 años, ¿no? En el caso del ataque de negación de servicios, igual es un delito federal en contra de las vías generales de telecomunicación. Me gustaría agregar ahorita el tema de, hoy en día los ataques de ransomware no son exclusivos de las grandes corporaciones. O sea, hemos tenido tal cual noticia de casos desde personas físicas hasta pymes. Por desgracia, el año pasado recibimos varios casos de pymes que fueron víctimas de este tipo de ataques y que pues, obviamente no están preparados Para resistir para un tipo de resistirlo. ataque así. Ujú. Hay una gran cantidad de usuarios que constantemente se quejan, personalmente, por ejemplo, de que hay quienes intervienen para negar el acceso a las páginas de Internet. Estos llamados ataques DOS, ¿no? Así Me es. parece. Ahí cuando se hacen algunas investigaciones, pues se ve que han utilizado para el ataque sitios espejo, hasta donde así se les llama, Ujú. y vienen de Alemania, de Croacia, de países fundamentalmente de lo que antes era la cortina de hierro, tras la cortina de hierro. ¿Hay manera de identificar de dónde proviene un ataque o se protegen los atacantes utilizando este tipo de mecanismos? Pasan dos cosas. Sí, lo que es importante para un atacante es no saber de dónde se está generando el ataque. Claro, Esa es una de las cosas que ellos utilizan. Y las herramientas de hoy en día de la seguridad informática pueden decirnos cuál es la geolocalización del ataque, desde dónde está viniendo. Hay ataques que se generan en China, por ejemplo, en Estados Unidos, en Rusia, y entonces ahí es donde empieza el semillero y las corporaciones, grandes corporaciones a nivel mundial, de la mayoría del software y recursos que nosotros utilizamos para proteger a las empresas, están comunicadas. Entonces ellos identifican de dónde viene el ataque y empiezan a bloquear por zonas horarias para que no llegue a los demás países. Eso fue con lo que pasó con el WannaCry, por ejemplo. Se desató del otro lado del mundo y para cuando llegó a México ya estaba bastante contenido por estas compañías que se dedican a la parte de la seguridad informática y que están conectadas e interconectadas a nivel global. ¿qué hace o qué debe hacer un usuario de Internet común y corriente para evitar ese tipo de ataques? Bueno, lo primero que tienen que hacer es a nivel preventivo tener respaldos de su información, porque el problema más grave de esto, y por lo cual han caído muchos en la extorsión y han pagado, es porque no tienen otra forma de recuperar la información más que pagando, ¿no? Y eso obviamente están a la voluntad del atacante, porque probablemente pagan y ni así liberan la información. Entonces, primero que nada, el respaldo. En segundo lugar, desconfiar claramente de los correos, o sea, verificar su autenticidad antes de descargar cosas, en fin, eso es a nivel preventivo. Y a nivel, digamos, ya correctivo, algo que ha sucedido y por eso los números no son tan inflados en nuestro país, es porque mucha gente no denuncia, ¿no? Lo primero que quieren es recuperar la información y seguir en actividad económica, y entonces pues recurren a técnicas literalmente de borrado de la información y hay cosas que ya no se pueden recuperar. Entonces, denunciar, ¿no? Para que obviamente esa cifra pues sea más ajustada a la realidad. También se puede pedir la colaboración de la Policía Cibernética, existen 32 en el país, entonces obviamente la Policía Cibernética de la entidad que corresponde. Es muy caro, ingeniera, un sistema ya profesional para evitar este tipo de ataques. Aquí la pregunta más bien sería, ¿qué es más caro? ¿El sistema de seguridad o la información que me están robando y el uso que le pueden dar? Hay que ponderar, hay que decir,
cuánto me está costando la seguridad informática y cuánto me costaría que robaran la información de mi empresa, incluso dinero, ¿no? Ya hay muchas empresas, como dice pymes y todas, que manejan cosas en electrónico, incluso transacciones financieras. Afortunadamente, el sistema que tenemos hoy en México da para eso, da para que podamos hacer ya pagos en línea. Se ha hecho toda una plataforma que además el gobierno ha contribuido a que las cosas sean más en línea que estar yendo presencialmente. Y eso ha generado un montón de empresas alrededor que utilizan toda esa plataforma que el gobierno impulsa. Dado esa situación, entonces tenemos mucho más riesgo, ¿no?, de poder tener, porque hay mucho más dinero en el aire que está flotando, que ya se hace en comercio electrónico. Así, entonces, ¿qué tan caro es? La pregunta es, ¿qué tan caro es que me roben esta información? Claro, Así es. claro. ¿Y qué tan caro sería pagar por estos crímenes? A ver, yo tengo una frase justamente relacionada con esto, que es: en materia de ciberseguridad, ¿pagas antes o pagas después? O sea, pero antes, invirtiendo en seguridad, pagas mucho menos, porque cuando ya eres víctima de nuestros ataques, literalmente estás contra la pared. O sea, estás a la voluntad de los atacantes, y además hay una cosa muy importante. Además, dependiendo del caso, si están involucrados datos personales, también puede ser multado por la autoridad por no haber aplicado correctas medidas de seguridad. Entonces, no solamente le vas a tener que pagar al atacante, sino que además vas a tener una multa por parte de la autoridad. Estamos hablando de millones de pesos que incluso podría significar millones de pesos. ¿El antivirus que usamos los ciudadanos comunes y corrientes sirve para detener este tipo de ataques? Depende, ya los antivirus traen un montón de cosas alrededor. Ya no solo es antivirus, pues que los ataques han evolucionado. Los antivirus, las marcas comerciales también han evolucionado en bloquear demás ataques que están teniendo alrededor, ¿no? Desde phishing, farming, son un montón de palabras técnicas alrededor de eso. Cracking, Neologismos. hacking. Exactamente. Entonces, si han evolucionado, depende del antivirus. Hay muchos que son gratuitos, la mayoría de la gente baja los gratuitos. No tenemos una buena cultura de invertir en la seguridad informática, pero sí ya hay muchísima información. No es un... ¿Y estos que son gratuitos funcionan? Sí funcionan hasta cierto nivel, depende del ataque. Entonces, depende del ataque de la persona que seamos, vamos a querer invertir en nuestra seguridad. Es como en una casa. Depende en dónde vives, qué tanta seguridad tienes, qué información guardas adentro de tu casa. Es la misma información que traemos en los celulares, en todos. Lo barato cuesta caro. Lo barato cuesta caro. Ingeniera, gracias. Gracias. Muy buenas noches, gracias por estar aquí. Buenas noches. Doctora, gracias, muy buenas noches. Gracias a ustedes. Muchos ataques en México, muchísimos ciberataques en México. Y esto porque hay falta de seguridad por parte no solamente de las empresas, sino de los usuarios de los servicios de Internet. De eso platicamos esta noche con nuestras invitadas, pero lo que nos interesa es que juzgue usted. Soy Francisco Rodríguez, le agradezco su atención. Lo invito a que nos reencontremos aquí la próxima semana. Mientras tanto, le deseo como siempre buenas gracias y muchas, muchas noches.